Por eso a mí a veces me gustaría definitivamente sentirme totalmente español. Pero, claro, también es cierto que hay una parte mía venezolana pues que siempre va a estar allí, ¿no? Eso es también una especie de condena con la cual uno tiene también que encontrar probablemente su equilibrio, o no. Una gran tormenta, el hospital donde se recupera, la amistad y el amor que no sabe reconocer a primera vista, la fuga y la revolución marcan la vida de una persona que habita la cálida isla de Cuba. Su vida son etapas marcadas, con cicatrices que no son otra cosa que experiencia, y después del camino recorrido, años después, levantas la vista y parece que fue ayer. Y de repente fue ayer, es el título de la nueva novela de Boris Izaguirre y hoy aquí en Periodista Digital. Es un placer poder charlar un ratillo con Boris. Bienvenido a Periodista Digital. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Yo encuentro que es verdad que este título, y de repente fue ayer, es muy como que si dos personas se la dijeran, ¿sabes? Yo siempre pongo este ejemplo de que cuando Almodóvar hablaba de hable con ella, siempre decía, sí, es como si le dijeran, hable con ella. Entonces a mí se me ocurrió que esta novela, y de repente fue ayer, pues es lo mismo, como que tú te encuentras con alguien con que has compartido una amistad, y solamente la amistad tiene esa capacidad de que cuando vuelves a reunirte, puedes decir eso, y de repente fue ayer. Y es un poco como lo que Efraín en un momento dado, de hecho, se encuentra con Óvalo, claro. y él le dice, y de repente fue ayer, y estábamos juntos jugando en el patio de ese lugar terrible, limpio, chiquito. Con esas amistades a veces puede que no te veas durante mucho tiempo, pero que lo que la demuestra que son una amistad es que cuando te vuelves a ver, el tiempo está suspendido en la amistad. Claro. Espera que lleguen los amigos, a que vuelvan los amigos a encontrarse. ¿Y tú no crees que eso pasa solamente con los amigos? Porque yo creo que, por ejemplo, uno con una ex o con un ex no espera encontrarse con esa frase y de repente fue ayer, porque puede traer problemas. Puede ser como, anda, me equivoqué, o qué suerte, ¿no? Claro. En cambio, una amistad sí hace una cosa de reunión. La amistad tiene cosas mucho más permitidas que el amor. Es más libre, yo creo que es muchísimo más libre. Yo durante mucho tiempo de mi vida estuve en contra de considerar la amistad de esa manera, pero los años me han hecho ver que realmente todo se conduce hacia una amistad en la vida, lo bueno, ¿no? Claro. Lo que realmente es un éxito. Y viendo al protagonista de su novela, Efraín, que en este y de repente fue ayer, vemos cómo pasa cada una de las etapas de su vida y hay momentos puntuales que marcan ese cambio. De pequeño, su madre le dice aquella frase de Efraín, un día saldremos de aquí, te lo prometo. Y eso es como que su vida está completamente marcada por esa promesa. Y un día saldremos de aquí, se lo prometen implícitamente varias personas. ¿De qué huye su personaje? Yo creo que huye un poco de esa condición del accidente que caracteriza tanto Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica siempre es como una equivocación, siempre es como un accidente. Las cosas, la riqueza, la pobreza, las dictaduras, los experimentos democráticos siempre pasan un poco por accidente y uno vive sometido al azar, ¿no? Y claro, yo reconozco que es una novela que atraviesa momentos muy tremendos y muy crueles, como por ejemplo todo lo que es la explotación infantil a la que de repente él se ve sometido junto con Óvalo y Aurora en ese lugar de máxima corrupción, donde terminan sometidos. Pero había sido muy difícil escribir eso porque esa parte de ese orfanato. Sí. Y empieza a ser también muy difícil hablar de ello, ¿no? Porque, es decir, es uno de los elementos, yo creo, importantes de la novela, ¿no? A mí me parece que yo siempre he pensado que qué metáfora más dramática y tremenda puede haber acerca de la corrupción que precisamente arrebatarle toda inocencia a unos niños, como sucede en el principio de repente fue ayer. Claro. Las cosas que te suceden en la vida definitivamente sí que marcan, y cuando tú no puedes tener ningún control sobre ellas, es muy difícil que vuelvas a recuperar el control sobre ellas. Y eso le pasa también muchas veces a nuestros países en Latinoamérica. Ha habido un error, hay un génesis malo
que no sabemos determinar cuándo empezó, ni cómo, y que desde luego nunca hemos podido recuperar ni siquiera el camino andado. En un momento de la historia, ¿usted cree que se perdió el control en Latinoamérica? Yo creo que Latinoamérica tuvo un momento determinado en que pudo decidir, me voy por un lado o por el otro, y escogió un camino que era malo, que era equivocadísimo. Quizá le obligaron. ¿Entiende? Y también tuvo muchas presiones para eso, sí, sí. Prefiero utilizar todo ese tipo de cosas como un telón de fondo muy bien dibujado y muy bien colocado, pero para la vida de mis personajes, porque para mí siempre es muchísimo más importante la vida de mis personajes que todo, sí. Y en eso soy muy egoísta y muy también con muchísima tesón. Termino entregándome realmente a mis personajes. Vayamos a sus personajes, ya que le gusta tanto desarrollarlos y que tengan su debido y merecido protagonismo. Hay una frase que yo creo que marca un poco la vida de Efraín en un momento determinado, que dice: se dejó tocar por esas manos delgadas, pero querían decirle algo que tampoco conocía. Entonces, esto no sé si es sentir, pero no conocer ese objeto de deseo que a veces es tabú y imprescindible en la vida de una persona. Bueno, porque es que él, claro, Efraín sobre todo va a ser un hombre que va a escribir historias de amor de mucho éxito cuando su vida sentimental es un auténtico caos. Totalmente. Es un total desastre. Ahí empieza el caos. Y yo creo que ahí empieza un poco el caos, porque él tendrá quizás una enorme confusión afectiva, que es la que le permite que esos personajes tengan una fe ciega en el amor, ¿no? Y claro, a mí pues eso fue una cosa que escribiendo la novela pensé que era un buen elemento. Yo he tenido afortunadamente una vida sentimental absolutamente plena y clara y eso iba a preguntar por si acaso y muy feliz, muy feliz. Yo creo que yo no hubiera dado el paso, por ejemplo, de casarme si realmente no mantuviera año tras año la convicción de que Rubén y yo somos uno para el otro, y somos realmente una muy sólida estructura, un edificio muy sólido. Una pregunta, ¿hay un Boris Izaguirre novelista y un Boris Izaguirre personaje mediático? No lo sé. La verdad que yo soy la peor persona para hacer esa pregunta, porque nunca sé qué responder. Sí me parece que yo he podido quizás hacer una carrera literaria un poco más lineal. Pero me habría quedado sin participar de este desvío tan sensacional que ha significado la televisión para mí en Caracas hace muchos años, ahora en España, y que sigue como estando allí. Es decir, no es una especie de relación... también es una especie de amistad extraña que no termina nunca. O sea, un día se reencontrará con la televisión y dirá aquello y de repente fue ayer. Bueno, lo tengo que decir dentro de muy poco, tengo la impresión. Sí, porque voy a reunirme con personas que son tan parte de mí y de repente fue ayer, porque vamos a estar Sardá, Carlos Latre y Mercedes Milá y yo juntos haciendo un programa próximamente. Pero yo creo que eso está bien, a mí me parece... yo siempre me decía, cuando nosotros terminamos Crónicas Marcianas, siempre decía, bueno, hombre, a lo mejor seremos como Mecano, que nunca volvieron a reunirse. Pero acabamos de demostrar que no, que somos capaces de poder volver a encontrarnos. Y ahí están, urdiendo algún plan. Ya lo veremos, sí. Pero por ahora yo sí le agradezco mucho a mi experiencia de la televisión aquí en España, que yo creo que ha sido, no sé cómo decirlo, no un ejercicio de libertad, pero sí un disfrute de la libertad. Sobre todo porque yo la televisión me hizo ser conocido en un lugar del que yo no soy originario. Entonces yo no tengo pasado en este país. El único pasado que tengo es el que todo el mundo ha visto en la televisión. Claro. Y me encanta esa relación, desde luego. Me parece formidable. Yo probablemente no hubiera podido haber hecho lo mismo en Venezuela, porque me habría tenido que enfrentar a mi pasado, me habría tenido que enfrentar a la figura de mis padres, y yo aquí no tenía nada de eso. Yo aquí era una persona que estaba haciendo su vida desde cero. A mí me parece que estuvo bien que yo empecé a hacer crónicas, tenía 32, 33 años. Yo creo que eso es una edad estupenda para tomar esta decisión de formar parte de esta disciplina. Antes quizás pueda ser más aterrador y más difícil. Bueno, ahora si vuelve a y de repente fue ayer de la televisión, ya volverá con otra forma de ver las cosas, totalmente. ¿no? No, por si el público
espera encontrar al señor Boris Izaguirre No, de ya lo Crónicas. ya lo podemos porque ya tenemos, yo creo que estrías alrededor de las rodillas, que es el peor lugar del mundo para tener estrías, así que yo creo que sobre todo yo me siento muy relativo ante las cosas, la verdad. Ese es un estadio en el que estoy muy contento y muy bien ubicado. Me encanta ver todo como una cierta distancia, que también creo que tiene mucho que ver con la etapa que estamos viviendo, ¿no? La etapa que estamos viviendo es una etapa en la que todo lo tenemos que reflexionar muy mucho. Estamos obligados a una reflexión permanente en estos días. La primera es no que han hecho mal alrededor nuestro, sino que hicimos nosotros también mal. ¿Alguna vez le ha dedicado a alguien aquella última palabra para saber, como dice en el libro, que ni tú me olvidarás, ni yo te perderé? Eso es una canción. Porque Efraín es compositor primero, de unos boleros muy sin rima, pero con verdades, ¿no? Como esa, ni tú me olvidarás, ni yo te perderé, porque al final pues es un poco viene a decir eso, que al bolero le gusta tanto, que pese a que me has machacado y todo, este amor nos va a sellar para siempre, ¿no? Nos va a unir para siempre. Pero nunca he tenido yo un alma bolerística. Cuando yo me enamoré de mi marido, por ejemplo, no hubo boleros, hubo mucho, y hay mucho Pet Shop Boys, pero bolero no ha habido tanto, casi ninguno. Bueno, que no tenga usted un alma muy bolerística, pero yendo a este verso de la canción, quizás sí puede tener miedo a perder algo o a olvidar algo. No, olvidar más. Me da pánico olvidar. Sí, es una cosa que sí que me da mucho pánico porque siempre me he enorgullecido mucho de mi memoria. Y tengo memoria para cosas muy determinadas también. Y bueno, a los 3 meses conocí a Rubén. Yo llegué en marzo del 21, que sabes que siempre los latinoamericanos, yo creo que eso es muy de los latinoamericanos, todos nos acordamos el día que llegamos. Y yo llegué, es un 21 de marzo del 92. Y el 14 de junio conocí a Rubén. Y entonces ya, yo creo que... Ya. Sí, él lo vio más tarde, él sí se resistió un poco, sí, me costó, hasta noviembre me costó. Pero yo creo que estuvo bien porque los dos pues de repente nos dimos cuenta pues que sí, que ya llevábamos una vida hecha aquí.